con forma de pera situado en la cara visceral del lóbulo hepático derecho, en una fosa entre el lóbulo derecho y el cuadrado. Esto quiere decir que es subhepático. También es supramesocólico, se encuentra dentro del abdomen y es retroperitoneal. Su función básicamente es almacenar y concentrar la bilis antes de llegar al intestino delgado. Tiene una capacidad de 30 a 60 mililitros y una longitud de 7 a 10 centímetros con diámetro de 3 a 4 centímetros. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, la vesícula biliar, como podemos ver en la imagen, tiene forma de pera y este va a estar conformado por ciertas partes, como es el fondo de la vesícula, que tiene el extremo redondeado y puede sobresalir por el borde hepático inferior. Después tenemos el cuerpo de la vesícula, que puede apoyarse en el colon transverso y la porción superior del duodeno. Por último, tenemos el cuello, que tiene unos pequeños pliegues que forman el llamado pliegue espiral. Y seguido vamos a tener una porción lisa que se continúa con otras estructuras. Un poco más adelante les explicaré estas dos porciones. La que sigue, por favor. En cuanto a las vías biliares, pues para empezar, estas vías se dividen en intrahepáticas y extrahepáticas. Como su nombre lo dice, intra es porque están por dentro y extra las vamos a encontrar por fuera. La vía intrahepática tiene los conductos hepáticos izquierdos y derechos. El que puse en color como rosita es el izquierdo y el azul es el derecho. Estos se constituyen de la unión entre los conductos segmentarios, que son esas ramitas verdes que se ven en la imagen, y estas nacen entre los hepatocitos, drenan a los conductos sectoriales hasta que terminan del contenido en los conductos hepáticos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí cabe recalcar que cada conducto es acompañado de la vena porta y la arteria hepática. Y aquí en esta imagen pues se puede observar detalladamente eso, cómo cada conducto va acompañado de la vena y la arteria. La que sigue, por favor. En cuanto a la vía extrahepática, se divide en dos partes. Una vía principal, que incluye el conducto hepático común, que lo puse en color como gris, y el conducto colédoco, con una vía accesoria que abarca la vesícula biliar, y un conducto cístico, que son los que tienen color rojo. La que sigue, por favor. Las vías biliares, pues van así, miren. Tenemos primero los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que son los que tengo en la imagen marcados con un cuadrito rojo. Y bueno, estos dos se unen y forman el conducto hepático común. Y recuerdan que les dije que después del cuello de la vesícula biliar seguía el conducto cístico, que se dividía en dos. Bueno, pues se divide en pliegue espiral, que aquí en la imagen se ve como si fuera papel corrugado, y el pliegue liso, que se encuentra pues después de este. Este conducto cístico se une con el conducto hepático común para formar el llamado conducto colédoco, que es el que desciende. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos otra imagen y aquí igual podemos ver cómo el conducto izquierdo y derecho se unen, forma el conducto hepático común, este se une al cístico, se unen estos aproximadamente a nivel del borde superior de la primera porción duodenal para formar el conducto colédoco. Y aquí el conducto colédoco pasa por detrás de la primera porción del duodeno. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta imagen el conducto colédoco se ve punteado porque pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Después atraviesa la cabeza del páncreas y creo que en la otra imagen se ve mejor. ¿Le podrías cambiar, por favor, compañero? Ok, aquí el conducto colédoco atraviesa el conducto de Santorini, que se encuentra en la cabeza del páncreas y se une al conducto pancreático principal o de Wirsung. La que sigue, por favor. En esta imagen se aprecia su recorrido. Aquí está retroduodenal, atraviesa el páncreas y se une
a la pared del duodeno, específicamente en su segunda porción por un orificio denominado carúncula duodenal mayor, y ahí es donde desemboca. La siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación, bueno, se da por el tronco celíaco, por la arteria hepática común, que se bifurca en arteria hepática izquierda y derecha. Y la derecha de ella van a ser una arteria chiquita, que la puse en color como azulito, y se une, bueno, a esta arteria se le conoce como arteria cística, que da principal irrigación a la vía biliar accesoria. La que sigue, por favor. En esta imagen se ve un poquito más claro. Bueno, perdón, en esta imagen se ve un poquito más claro a la arteria cística, que le da irrigación a la vía biliar accesoria, y bueno, al conducto colédoco lo pueden irrigar pues las arterias de la hepática propia y la pancreatoduodenal superior derecha. La que sigue, por favor. En cuanto al drenaje venoso, proviene de la vena porta, eh, y los nervios son del plexo celíaco, nos da la inervación simpática, y el vago la parasimpática. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los aspectos histológicos de la vesícula biliar. Y la vesícula biliar se va a componer de tres capas, que se las tengo aquí en esta imagen. La primera es la capa mucosa, dividida a su vez en una capa de epitelio y una de lámina propia, la muscular externa y la serosa o adventicia. Les puse esta imagen que es, creo yo, de las más claras y fáciles que encontré, tanto en libros como en internet, porque las demás vienen un poco más complejas, entonces esta me pareció más clara. ¿Ok? Entonces, ya que entendimos esto, vamos a analizar las capas una por una. ¿Les parece? La primera capa que vamos a analizar es la capa mucosa. La capa mucosa vamos a entender que se proyecta hacia la luz en forma de pliegues profundos, y bueno, estos pliegues profundos son más prominentes o se notan más cuando la vesícula está totalmente contraída, ¿ok? Eh, Esta va a constar de epitelio superficial y lámina propia, ¿ok? Entonces es importante recordarlo, principalmente porque ya cuando veamos regulación neuroendocrina, esta parte va a ser importante, ¿no? Entonces, la primera parte, que es el epitelio superficial, pues sí, va a poseer células epiteliales cilíndricas altas y uniformes, con un núcleo basal y un citoplasma eosinófilo, ¿ok? Así esas son sus características. Y también desde un punto de vista estructural podemos decir que tienen muchas características de absorción, ¿ok? ¿Cuáles son las características a las que me refiero? Bueno, la primera característica es de que tienen, bueno, este epitelio superficial tiene numerosas microvellosidades apicales cortas y poco evolucionadas que nos van a ayudar en la absorción, pero no se preocupen, esto los vemos más adelante. También tiene complejos de unión apicales. ¿A qué me refiero con estos? Bueno, no sé si me estén viendo, pero lo trataré de explicar. Imagínense que están las células continuas, ¿no? O sea, imaginemos mis manos, están las células continuas. Y estas se van a unir por medio de un enlace que se llama enlace Sonula occludens, y al unirse, van a separar, por decirlo así, eh, ¿cómo lo diré? Pues sí, la barrera de la luz con el compartimiento intracelular. Entonces, esto es característico en un tejido de absorción, ya que va a unirse, ¿no? Las células superficiales. Otra característica muy común y que está presente aquí en la mucosa son concentraciones de mitocondrias localizadas tanto en el citoplasma apical como en el basal. Entonces, estas tres características nos dan a entender que esta mucosa se va a encargar de la absorción y, bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero es absorción principalmente de agua. Pero no se preocupen, ¿no? Ya ahorita lo vemos. Bueno, esa es la primera parte de la mucosa. Ahora, la segunda parte de la mucosa que vamos a analizar es la lámina propia de la mucosa, ¿ok?
Esta se caracteriza por ser, pues sí, tejido conectivo laxo, cuenta con capilares fenestrados, que es importante mencionarlo, y pequeñas vénulas. Y también es importante que esta parte, la lámina propia, no cuenta con vasos linfáticos, ¿ok? Entonces es como que muy característico de esta porción. Esta capa también va a, pues a tener, por decirlo así, una gran cantidad de linfocitos y plasmocitos, y en ocasiones, bueno, puede tener glándulas mucosecretoras. Estas glándulas mucosecretoras van a estar principalmente en el cuello de la vesícula biliar. Claro, voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Es muy común que en las vesículas biliares, en las vesículas biliares inflamadas, encontremos estas glándulas mucosecretoras, pero también es común que en vesículas normales las encontremos solo en la parte del cuello de la vesícula. Entonces, es importante mencionar, ¿no? Si están fuera del cuello, nos están pues diciendo o mostrando una normalidad, y si solamente se encuentra en el cuello, pues puede ser un aspecto normal, ¿ok? Básicamente esto es lo de la mucosa, que es primero epitelio superficial y lámina propia de la mucosa, ¿va? Hasta aquí creo todo va bien. Bueno, pasamos a la siguiente capa, que vamos a entender que es la muscular externa, ¿va? Bueno, ¿cómo decirlo? A ver, bueno, por fuera de la lámina propia se encuentra la segunda capa. Esta segunda capa, como les comento, es la muscular externa, que se caracteriza por tener, pues sí, por tener abundantes fibras colágenas y elásticas entre las haces de las células musculares lisas. Digamos que como principal característica es esta, ¿ok? Ahora, también por fuera de la muscular externa vamos a contar con, pues sí, como con una capa gruesa de tejido conjuntivo denso, que algunos la llaman como capa perimuscular, y esta va a cubrir toda esta muscular extensa, ¿no? Entonces, si vemos la imagen, está la muscular externa, y después de esta va a haber una capa, como les comento, de tejido conjuntivo denso, que nos va a ayudar a proteger esta capa muscular, ¿verdad? Esta se va, bueno, ya regresando a la muscular externa, se va a caracterizar por tener, vasos sanguíneos de gran calibre, una red linfática extensa y nervios autónomos que inervan la muscular externa, ¿ok? Pero bueno, digamos que lo más importante de esta capa es que, pues es músculo liso, ¿va? Y esto va a ser importante para la regulación neuroendocrina. Pero bueno, ya lo veremos igual más adelante. ¿Va que va? Creo que hasta aquí va todo bien, ¿no? Bueno, la que sigue. También tenemos la serosa o adventicia. Esta es bueno, antes de iniciar con sus características, vamos a entender que es una capa de tejido conectivo laxo, donde hay vasos, nervios y tejido adiposo, ¿ok? La capa de tejido donde la vesícula biliar se adhiere al parénquima hepático, que es la cara, ay, se me fue, perdón, bueno, me explico de otra manera. La capa de tejido donde la vesícula biliar se va a unir o se va a adherir al parénquima hepático se le conoce como adventicia, mientras que la superficie no adherida está cubierta por una serosa. Bueno, esta superficie no adherida se va a conocer como la cara abdominal, y esta no va a estar cubierta por una serosa, va a estar cubierta por una serosa o peritoneo visceral, ¿ok? Y bueno, este peritoneo visceral va a consistir en una capa de mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo laxo. ¿Va que va? Esta es la característica de la adventicia o serosa. Digamos que es lo más importante a destacar. Pasamos a otro que son los senos de Rokitansky-Ashko, o la verdad, discúlpeme, no sé cómo pronunciarlo adecuadamente, pero estos senos, no sé si vean mi cursor, o ¿sí lo ven, compañeros? Sí, sí se ve. Sí, Ok. se ve. Sí, sí, sí. Bueno, ok, gracias. Bueno, bueno, estos senos son como estos circulitos que se encuentran aquí, ¿va? Y bueno, voy a explicarles que en ocasiones
los divertículos profundos de la mucosa, o sea, esas pequeñas arruguitas, por decirlo así, que les mencioné, que están en la mucosa, se extienden en ocasiones a la capa muscular externa, y bueno, va a generar esta especie de circulitos o senos, ¿ok? No, esto no es común, se los pongo porque puede aparecer en nuestras tinciones, pero no es común que esté. De hecho, se considera que son alteraciones patológicas y estas se van a desarrollar como resultado de, pues sí, por ejemplo, una hiperplasia, que como sabemos es el crecimiento excesivo de la célula. También pueden originarse por la herniación de células epiteliales a través de la mucosa externa, como les comento, o sea, que estas arruguitas que se encuentran en la mucosa pasen a la muscular externa y nos generen estos senos. Les comento, o sea, idealmente no deberíamos tenerlos, pero es muy común que estén. Entonces, pues, se los comento, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que todo bien, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces Sí, pasar al próximo punto. Bueno, entonces, antes les hice esta tablita por si en algo no me di a entender, es una tablita resumiendo lo más importante de cada capa histológica, para si gustan tomarle una fotito, y digamos es lo más sobresaliente de cada, de cada capa, por decirlo así. Bueno, la paso, ¿eh? Bueno, ahora que ya vimos todo esto, bueno, recordando que todo lo anterior es únicamente las características histológicas de la vesícula biliar. Ahora vamos a ver los aspectos histológicos de las vías biliares extrahepáticas, ¿va? Una vez entendido esto, miren, yo les hice este cuadro para que conforme yo vaya explicando, ustedes tengan una idea, sea más claro y la idea o el concepto no se quede en el aire, ¿va? Entonces, bueno, pues empecemos. Yo, para más sencillo, dividí al conducto hepático, que conducto hepático yo me refiero al derecho, al izquierdo y al común, como un solo segmento, ya que estas tres estructuras van a tener sí, características histológicas semejantes o iguales, por decirlo así, mientras que el conducto cístico y el colédoco van a tener características histológicas iguales, ¿ok? Entonces, para estudiar, yo creo que es más fácil aprenderse que el hepático, derecho, izquierdo y común tienen las mismas a aprenderse una por una, ¿va? Pero bueno, las características principales del conducto hepático derecho, izquierdo y el común es que tiene una capa mucosa y otra muscular, ¿ok? Su mucosa se caracteriza por tener epitelio simple cúbico alto y además contar con una lámina propia, ¿va que va? Por otro lado, el músculo el músculo de estos conductos va a ser músculo liso, entonces esto nos va a ayudar para todos los procesos que lleva a cabo tanto la vesícula como los conductos de esta vía, ¿ok? Básicamente estas son las características de nuestro primer sector. Ahora, otros segmentos que comparten las mismas características histológicas es el conducto cístico y el conducto colédoco. El conducto cístico y colédoco se caracterizan porque tienen una capa igual, muscular, y otra mucosa, ¿ok? Su mucosa se caracteriza igualmente por tener epitelio simple cúbico alto, por tener músculo liso, pero principalmente aquí vamos a tener, pues, ¿cómo les digo? Glándulas, sí, por decirlo así, glándulas alveolares, mucosas simples, que pues van a secretar moco, ¿no? Pero fuera de eso son muy parecidas a las del conducto hepático, ¿no? Y igualmente tienen una capa muscular lisa, ¿ok? Entonces, en grandes rasgos, son muy parecidas, lo único que las diferencia es que el conducto cístico y el colédoco van a tener estas glándulas mucosas, ¿ok? Mientras que en el hepático, en el conducto hepático, tanto derecho, izquierdo y común, no las vamos a tener. Entonces, es básicamente esto, ¿ok? Igual, si quieren, tomen una foto y ya después lo repasen con calma. Bueno, ahora vamos a hablar de unas estructuras a destacar, ¿ok? Bueno,
La principal estructura a destacar de todo el árbol biliar sería la válvula de Heister, que si sabemos, o como ya se los comentó mi compañera, se encuentra en el conducto cístico sí, en el conducto cístico, ¿ok? Para más sencillo. Y bueno, estos son pliegues ondulados o válvulas en la mucosa, sí, en la mucosa proximal del conducto cístico, que van a ayudar a vaciar a la vesícula biliar principalmente con una estimulación humoral y neuronal. Entonces, ¿cuál es la función, en pocas palabras, de las válvulas de Heister? Bueno, van a promover el vaciamiento de la vesícula biliar. Más simple, ¿no? Las otras estructuras a destacar van a ser el esfínter de Boyden y el esfínter de Oddi. Estos son, pues digamos, más sencillos, ya que el esfínter de Boyden lo vamos a comprender como una fibra muscular que mantiene la resistencia al flujo de la bilis y por lo tanto, se los presento, es este de aquí, que estoy señalando con el cursor. Entonces, básicamente se va a mantener cerrado, sí se va a mantener cerrado durante el ayuno, por decirlo así, y como está cerrado, va a permitir que la vesícula biliar se llene, por decirlo así, ¿ok? Esa es su principal característica y también, bueno, va a evitar un reflujo, pues sí, un reflujo retrógrado o que entre, para más fácil, que entre el contenido del duodeno, que entre a la vía hepática, ¿ok? Entonces, esta es la principal característica del esfínter de Boyden y por eso destacar. Otro que ya hemos visto, que ya nos explicaron un poco en páncreas, según recuerdo, es el esfínter de Oddi. Y bueno, como sabemos, o se va a componer de pequeños segmentos musculares circulares y longitudinales que van a medir aproximadamente entre 6 y 10 milímetros, va a depender de la literatura, y se contienen la mayoría de estos músculos dentro de la pared del duodeno, ¿ok? Entonces, si ven en mi cursor, básicamente todas esas fibras musculares estarían a partir de aquí, ¿ok? A partir de que penetra este conducto en el duodeno. Las fibras musculares van a rodear el segmento intraduodenal y pues van a estar relacionadas tanto con el colédoco como el conducto pancreático y la ámpula de Vater. Básicamente, la ampolla de Vater, perdón. Básicamente es esto, de estas tres estructuras. Entonces, recapitulando, válvulas de Heister están en el conducto cístico. El esfínter de Boyden van a estar al final del conducto colédoco y ya el esfínter de Oddi va a estar entre la capa, o bueno, de manera intramural, ¿no? En el duodeno. Básicamente estas son las estructuras más características o más importantes de la vesícula biliar. ¿Va que va? Entonces, pasamos a llenado de la vesícula biliar. Bueno, el llenado de la vesícula biliar en nuestro temario está dividido en la concentración de la bilis en la vesícula biliar, la función de reservorio y los componentes de la vesícula biliar. Entonces, nos vamos a ir en ese orden para que sea más sencillo entenderlo. ¿Va que va? Bueno, la concentración de bilis en la vesícula biliar se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Les voy a explicar y ya después integramos todo. ¿Va que va? Entonces, pues podemos entender que los hepatocitos secretan continuamente bilis y la mayor parte de esta bilis se tiene que almacenar en la vesícula biliar, ¿ok? Sin embargo, nos encontramos con un gran problema. Como les comentó mi compañera Brenda, la capacidad de la vesícula biliar son de 30 a 60 mililitros, mientras que los hepatocitos en 12 horas me pueden generar 450 a 500 mililitros de bilis. Entonces, aquí la pregunta que nos podríamos hacer es cómo la vesícula biliar almacena grandes cantidades de bilis hepática en un espacio tan reducido, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que todo esto, toda esta función es posible, por decirlo así,
debido a la histología la histología de la mucosa que ya checamos. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que la mucosa de la vesícula biliar se caracteriza porque tiene componentes sí, componentes de absorción, por decirlo así, ¿no? Entonces, la mucosa vesicular se va a encargar de absorber agua, sodio, cloro y casi todos los demás electrolitos pequeños, y va a incrementar la cantidad o la concentración de componentes como las sales biliares, el colesterol, la leptina y la bilirrubina. Entonces, básicamente, para entenderlo así, al salir la bilis de los hepatocitos y en específico del hígado, va a ser una bilis muy diluida o muy sencilla, ¿no? Y al entrar a la vesícula, toda el agua y todos los componentes extras, como el sodio y el cloro, etcétera, van a ser absorbidos para que solamente se queden las sales biliares, ¿no? Se quede lo más importante de todo ese líquido, ¿no? Y entonces se concentre más este líquido. ¿Va que va? Y bueno, de este modo podemos decir que normalmente se puede concentrar hasta 5 veces, aunque incluso han llegado a haber casos en las que se pueda concentrar 20 veces el contenido de la vesícula biliar en ese espacio. ¿Okay? Entonces, básicamente es por esto, para no hacernos tantas bolas. Las acuaporinas que están en la mucosa de la vesícula biliar, que en específico son las acuaporinas 1 y la acuaporina 8, van a ayudar a que haya una rápida absorción de agua y bueno, se pueda concentrar principalmente las sales biliares, bilirrubina, etcétera, ¿ok? Entonces esto es lo importante de la concentración de la bilis, que a pesar de que se produzcan grandes cantidades de bilis diluida o de bilis hepática, la mayor parte, que es el agua y todo esto, se regrese y solo se quede con las sustancias más importantes. ¿Va que va? Esta es la concentración de la bilis en la vesícula biliar. Creo que no hay más problema con eso y así ya queda claro, ¿no? Entonces, ya que entendimos esta parte, ya podemos hablar de la función de reservorio o la función de almacenamiento de la vesícula biliar, ¿ok? Esta función de reservorio, bueno, básicamente aquí la bilis entra en la vesícula biliar cuando, como les comentaba, el esfínter de Boyden va a estar cerrado, entonces el esfínter de Boyden va a estar cerrado y va a permitir que se almacene bilis en la vesícula biliar, ¿ok? Y bueno, esta va a ser liberada cuando en el duodeno se presenten grasas o ácido que van a promover, por decir así, la secreción de colecistocinina y secretina, que no se preocupen, se les explico más adelante, pero pues nada más es para mencionar. ¿Va que va? Y bueno, podemos decir que el flujo de la bilis es nulo o casi nulo cuando estamos en ayuno, pero al momento de que entra en la porción proximal del tubo digestivo de los alimentos, empieza a haber expulsión, por decirlo así, de la bilis vesicular, ¿ok? Entonces, cuando definitivamente se libera mayor cantidad de bilis, es cuando llegan ácidos grasos y en específico también llegan grasas y ácidos, es cuando llegan ácidos y grasos en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, es cuando se va a fomentar la relajación de los esfínteres y la contracción de la vesícula para que haya este proceso, ¿no? De la liberación de la bilis, por decirlo así, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la función de reservorio, es mantener la bilis y concentrarla hasta que sea requerida en el duodeno, ¿va que va? Esta es la función de reservorio. Ahora, los componentes de la bilis vesicular, ¿ok? Esta tablita lo saqué del Tratado de Fisiología Médica y me pareció muy, muy clara, porque recapitulando todo lo que les expliqué en la concentración de la vesícula biliar, podemos ver que componentes como el agua, que les dije que se absorbía en la mucosa de la vesícula biliar por las acuaporinas 1 y 8,
Al entrar a la bilis están en 97.5 gramos por decilitro y al salir de la bilis vesicular se convierten en 92 gramos por decilitro. Entonces vemos una reducción considerable del agua, ¿ok? También, por ejemplo, las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, los ácidos grasos y la lectina, vemos que presentan un aumento. En algunos casos significativo, como en las sales biliares, que es de 1,1 a 6 gramos por decilitro, entonces sí ahí es un cambio considerable, a casos como la lectina, que de 0,04 pasa a 0,3, pero al final de cuentas estamos viendo un aumento en las cantidades, ¿no? Y, por ejemplo, componentes como el sodio, como el calcio, etcétera, todos estos, el bicarbonato, vemos, como les comenté, que hay un descenso, porque, por ejemplo, el sodio tenemos de 145, reduce a 130, ¿no? Entonces, vemos, como les comenté, que al entrar a la bilis vesicular, los componentes como el agua, el sodio y demás, son absorbidos y por lo tanto hay una disminución considerable y sustancias como las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol y la lectina, y va a haber un aumento considerable. ¿Ok? Perdón, Básicamente. este cuadrito es muy importante. Casi la mayoría de las fisiologías los llegan a manejar, pero aquí veo que lo sacaste del Gayton, muy buena tabla. Es importante que la analicen, la vean, ya su compañero se las explicó, porque a veces les hacen una comparación ya cuando terminan hígado o algo, entre cómo está la bilis hepática. No es que sean dos bilis diferentes, sino que en realidad es la misma bilis que produjo los hepatocitos en hígado, y al pasar y almacenarse en las vías biliares, en especial en la vesícula, pues se va a concentrar. ¿Por qué? Porque de lo que decía su compañero, que se produce mayor cantidad durante las 24 horas, y nuestra vesícula la va concentrando, la va absorbiendo y la concentra, y es parte de la función de ella. Por eso inclusive aquí no hablan del color, me parece, no está, pero generalmente la bilis recién producida, la hepática, tiene un color amarillo oro. En cambio, por ejemplo, la bilis ya vesicular, que fue concentrada, que se absorbió agua, electrolitos y todos sus pigmentos como las bilirrubinas quedan más concentradas, tienden a tomar un color verdoso, un verde oscuro, un verde, como antiguamente le llaman botella, ahora creo que le llaman color pato, es mucho más oscura, ¿sí? Entonces, este cuadrito es muy importante recordar que el mayor porcentaje sigue siendo agua, y los solutos, ¿verdad? Que son las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol y los fosfolípidos como la lecitina, son los que mayormente ocupan espacio, digamos, cuando se concentran. Y bueno, obviamente los electrolitos también van a estar entre la absorción del agua. Con estos van a ir y venir de la luz de los conductos hacia la sangre, o de la sangre hacia los conductos según se requiera. Recuerden que en cualquier lado agua y electrolitos son de ida y de regreso. Pero sí es muy importante, me gustó mucho ese cuadrito. Ok, muchas gracias. Continuamos. Sí, bueno, básicamente esto sería todo de parte de componentes de la bilis vesicular, perdón. Y entonces, ya que hemos analizado tanto la histología como la importancia de la colecistocinina y la leptina, ya podemos hablar de la regulación neuroendocrina, de la neuroendocrina del vaciamiento vesicular. Entonces, les puse igual esta imagen. Es un resumen de todo lo que pasa, yo les explico y si quieren, ya al final le toman una foto y ya queda más claro todo, ¿va? A ver, Bueno, perdón, oí hace ratito cuando hablaste de la composición y ahorita de la lectina o lecitina. perdón, es que las confundo mucho, perdón, No, secretina no, con cistitina. lecitina, abusado, porque ella sí es un componente de la bilis. La lectina actúa en otro nivel. Sí, perdón. Tiene que ver con las grasas, bueno, no directamente con las grasas, pero es algo muy independiente. La lecitina es un fosfolípido que está concentrado en gran cantidad en la bilis. Muy bien. Okay. Sí, perdón. Bueno, ahora sí, iniciando, vamos a dar una contextualización general para iniciar. Y bueno,
Por decirlo así, cuando se inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo, como les había comentado, la vesícula empieza a vaciarse, pero es en el momento en el que las grasas llegan al duodeno cuando definitivamente hay una relajación de tanto el esfínter de Boyden como el de Oddi y una contracción de la capa muscular lisa de la vesícula biliar. ¿Okay? Entonces, esto es gracias al mecanismo de vaciamiento vesicular que, si se acuerdan, les dije que es músculo liso, y bueno, gracias a que es músculo liso, esta capa de la vesícula biliar, hay unas contracciones rítmicas de su pared, y esto va a ser importante para el vaciamiento vesicular. Sin embargo, ¿qué es lo más importante para que haya un correcto vaciamiento vesicular? Bueno, es la relajación de los esfínteres de Boyden y de los esfínteres de Oddi, ¿ok? Entonces, sí es importante que haya una contracción de la vesícula biliar, pero estos deben de estar, estos esfínteres son los que principalmente deben estar relajados para que se lleve a cabo, pues sí, el transporte de la bilis vesicular a el duodeno, ¿ok? Entonces, una vez entendido esto, la colecistocinina, que también es deletrada como CCK, va a ser liberada la sangre por el estímulo de las grasas que hay en la segunda porción del duodeno, y va a favorecer la contracción de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres. Entonces, básicamente, quien va a relajar a los esfínteres va a ser esta colecistocinina, ¿ok? Y aquí está en la imagen, ¿no? Esta va a ser la principal. Y por otro lado, también vamos a tener a la secretina. La secretina va a ser liberada en respuesta al pH ácido que se presenta en el duodeno. Y bueno, esta va a estimular la secreción de bicarbonato. ¿Para qué me va a servir la secreción de bicarbonato? Bueno, esta me va a servir para que desde las células ductales biliares y pancreáticas, pues, no, perdón, las células ductales biliares, haya una expansión del volumen biliar y también haya un incremento del flujo de la bilis hacia el intestino, ¿ok? Entonces, básicamente también colecistocinina y secretina son muy, muy importantes, y también hay otro factor que se explica, aunque no es muy importante, bueno, no muy significativo, pero pues es vital comentarlo, ¿no? Que es la estimulación vagal. Esta estimulación vagal van a ser fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, y tanto vagales como del sistema nervioso entérico intestinal. Entonces, estos nervios van a excitar la motilidad o bueno, para más fácil, van a hacer contracciones débiles en la vesícula biliar para igualmente favorecer el vaciamiento de la vesícula biliar. Sin embargo, para quedar más claro, lo importante aquí es la colecistocinina para la contracción de la vesícula biliar y la relajación de ambos esfínteres, y la secretina para ayudarnos al transporte de esta bilis por los ductos, ¿ok? La estimulación vagal también es importante, pero digamos que las principales es la colecistocinina y la secretina. Entonces, les decía, ya que vimos todo esto, ya que les expliqué, pues es más fácil ya con el dibujo, tomarle una foto y ya tenerlo como apunte, pero eso es, estas son las primeras, las principales características del vaciamiento vesicular. Hasta aquí, ¿algún problema? ¿Les revolví bien algo, compañeros? Marcos, Todo bien. Ok. Bueno, entonces, ya pasamos a la litogénesis, ¿ok? Ok, la litogénesis, pues es básicamente una enfermedad que se caracteriza por la presencia o la formación de cálculos en la vesícula biliar. Esta enfermedad se atiende con frecuencia en atención primaria. Y bueno, la litogénesis, por favor, ¿le puedes cambiar? ¿La que sigue? Ok, bueno, la litogénesis se clasifica según su composición en cálculos de colesterol, pigmentarios negros o pigmentarios pardos. La que sigue. Bueno, para empezar, los cálculos de colesterol son los más frecuentes. Se producen por un aumento del colesterol en la bilis,
que forman grumos en la vesícula. También vamos a tener los cálculos mixtos de colesterol que aparecen con frecuencia y su composición incluye colesterol, calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfatos. Usualmente estos cálculos son múltiples, amarillentos y contienen una superficie lisa. Y bueno, estos cálculos pueden tener mínimas cantidades de bilirrubina no conjugada y fosfato cálcico. Para su formación, pues son necesarios 3 mecanismos patogénicos, que sería la bilis sobresaturada de colesterol, la nucleación, que es el proceso de cristalización y acumulo macroscópico del colesterol, y también pues la permanencia y el crecimiento de los cristales en la vesícula. La que sigue, bueno, aquí en estas imágenes se alcanza a ver su color amarillento, son múltiples y igual bueno, yo siento que tienen una superficie como lisa, ¿no? Y ahora sí, ya la que sigue, por mis. Los cálculos pigmentarios, bueno, también se subdividen en 2 grupos, pigmentarios comunes o negros y cálculos marrones o pardos. Vamos a empezar con los negros, que son pequeños y fácilmente fragmentables. Son múltiples, muy oscuros y en más del 50% son radioopacos. Esto debido a su contenido de carbonato y fosfato cálcico. Su componente mayoritario es el bilirrubinato cálcico, aunque también pueden tener pues carbonatos, fosfatos y proteínas en cantidades variables. Estos aparecen en casos de hemólisis crónica y cirrosis hepática. La que sigue, por favor. Y los cálculos pigmentarios pardos, estos contienen bilirrubinato cálcico amorfo, sales cálcicas de ácidos grasos y un 10 a 30% de colesterol. Estos suelen ser múltiples, redondeados y de color como pardo y consistencia blanda. Pueden formarse en la vesícula o en los conductos biliares. Y los principales factores patogénicos pues son la estasis y la infección biliar. La que sigue, por favor. Bueno, existen varias enfermedades asociadas a la litiasis, que sería, bueno, unas de ellas son la enfermedad hemolítica, obesidad, fibrosis quística, síndrome de Down, prematuridad y deshidratación, entre otras. La que sigue, por favor. Las manifestaciones clínicas, pues va a ser el cólico biliar e ictericia. El cólico biliar es un dolor de inicio súbito localizado en el hipocondrio derecho y epigastrio que se pueden irradiar en la escápula o también en el hombro derecho. A veces se acompaña de vómitos y esto se produce porque si los cálculos obstruyen el conducto cístico o el conducto biliar común. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues se puede hacer una ecografía, que es el método diagnóstico que más se ocupa. Los cálculos se ven como imágenes con sombra posterior y aquí en esa imagen se puede observar cómo está la vesícula biliar y se alcanza a ver en la parte de abajo unos círculos eh, que obstruyen nuestro órgano. Y también la radiografía simple de abdomen. Esta tiene baja sensibilidad porque solo detecta los cálculos radiopacos, como se puede observar en la imagen. La que sigue, por favor. También tenemos la colecistografía oral. Su única indicación pues va a ser comprobar si la vesícula es funcional todavía. Y esto va a ser antes de un tratamiento de disolución para los cálculos. Y también el colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que puede ser útil para el diagnóstico de la coledocolitiasis. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, pues puede ser la colecistectomía, que es una intervención quirúrgica para extirpar la vesícula biliar. Esta está indicada en las litiasis sintomáticas que tienen el cólico biliar o con complicaciones como es la colecistitis, pancreatitis o
muchas más. Esto se realiza más comúnmente, bueno, insertan una cámara de video diminuta y también instrumentos quirúrgicos a través de 4 pequeñas incisiones para ver dentro del abdomen y extirpar así la vesícula biliar. Ahorita les mando un video. Lo que pasa es que no pude ponerlo en las diapositivas, pero se los voy a mandar al grupo para que lo revisen. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, pues igual puede ser no quirúrgico y se les da ácido ursodeoxicólico. Este disuelve los cálculos de colesterol cuando son pequeños y para su uso se requiere que el cálculo sea radiotransparente, menor a 5 milímetros y que la vesícula sea funcional. Después se somete a litotricia extracorpórea, que consiste en la fragmentación de los cálculos por ondas de choque para facilitar su disolución. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Ok, muy bien. Bueno, con respecto a esto último que hablabas de los tratamientos, cuando ya se ha considerado que la vesícula no está trabajando correctamente, cuando no sé si han escuchado que empiezan con el cólico vesicular y que se asocia también cuando consumen sobre todo cantidades importantes de grasa, a veces hasta con cantidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando la grasa llega al intestino, al duodeno, recuerden que lo que va a hacer, ya lo explicaba su compañero, va a favorecer el vaciamiento de la vesícula. Al llegar al duodeno, se liberan, acuérdense que empieza a haber motilidad, jugo intestinal y se liberan hormonas. La hormona más importante aquí para la vesícula pues va a ser la colecistocinina, que vía sanguínea va a viajar a la vesícula. ¿Para qué? Para provocarle contracciones. Estas contracciones van a vencer esa espiral prácticamente que son las válvulas de Heister que se encuentran dentro del conducto cístico, que era una característica histológica que les comentó por ahí su compañero, y pueda salir del cístico y continuar hacia el colédoco. Y acuérdense que al final del colédoco hay un esfínter, el músculo liso de ahí, de la parte terminal, forma un esfínter que se llama coledociano. Antiguamente le llamaban de Boyden, con B grande e Y, Boyden. Y aparte, cuando penetra el colédoco junto con el principal del páncreas en la pared del intestino delgado, en el duodeno, la mitad del duodeno, recuerden que se encuentra en la pared postero interna del duodeno, desembocan a estos dos conductos, pero en este caso estamos pensando en la vía biliar. También el esfínter hepatopancreático, también antiguamente llamado DODI, que controla el fluido de bilis y de jugo pancreático. Bien, pues este va a provocar que justamente al abrir los esfínteres, la bilis contraiga y pueda fluir la bilis en dirección del colédoco con destino al duodeno. En este caso, el duodeno va a recibir justamente esa bilis. Bien, cuando la vesícula ya no se contrae correctamente y no puede expulsar el volumen que tiene de bilis en su interior y mandarlo totalmente al intestino, empieza a tener contracciones más débiles, su motilidad ya no es tan fuerte a pesar de los impulsos nerviosos o de hormona, empieza a ser baja su actividad contráctil. ¿Qué va a suceder? Que va a haber salida de bilis, pero siempre va a dejar un remanente. Es a lo que cuando les hacen estudios, sobre todo ultrasonidos, que es a donde lo podemos visualizar, les hablan de un lodo biliar. Justamente ese lodo biliar es bilis estancada que no logra salir y que se vuelve ese remanente ahí a quedar, se sigue absorbiendo, y ese es motivo por el cual también puede precipitar los elementos que contiene la bilis y formar los litos, los cálculos, las piedras vesiculares. Entonces, cuando
a pesar de que no vean totalmente litos atorados en alguna parte de la vía, sí es necesario quitar la vesícula, pero no va a ser de tipo urgente, ¿verdad? En ese caso, pues estudia al paciente, se le hacen estudios, checamos efectivamente, generalmente la pared se está engrosando y cuando la pared se empieza a engrosar, eso ya no le permite contraerse correctamente y es parte de lo que no permite que se vacíe totalmente la bilis y quede ese lodo biliar, con la siguiente consecuencia de los litos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Así le den pastillita, ¿verdad? Como ahí está el ácido urso de oxicólico o desoxicólico, también le pueden llamar. A veces les dan que el tecito, que tal dieta, o que la dieta tiene que ir enfocada a que no obliguemos a trabajar mucho a la vesícula. ¿Qué va a hacer? Pues reducir el consumo de grasas para que no se esté contrayendo, porque en cada contracción con una pared gruesa y no puede vaciar todo, estancado, y más si ya llega a tener litos, pues va a haber cólico, va a haber dolor. El simplemente estar inflamado, aunque no haya litos, va a haber dolor, ¿verdad? Es como si ustedes tienen un golpe, está inflamada la zona, y van y la aprietan, pues va a haber dolor. Justamente va a haber dolor. Entonces, la dieta pues nos va a ayudar, pero no va a curar. A veces cuando se da estos tratamientos de fragmentación de los cálculos, y hacerlos muy pequeños, hay posibilidades que al momento de correr la bilis en dirección del duodeno, se expulsen y se salgan. Pero recordemos que hay que ver el calibre que tienen nuestros conductos. Puede llegar un momento en que se impacten y provoquen no el dolor a nivel vesicular, sino ya va a ser a la altura del conducto donde quedó atrapado y muy comúnmente pues, el colédoco a la hora que atraviesa la pared del intestino, ahí por la musculatura del duodeno, hay presión para evitar el reflujo y se angosta la luz del conducto. Entonces ahí se pueden impactar muy fácilmente los litos. Entonces, lo ideal es quitar vesícula. ¿Cuándo se recurre a la fragmentación o disolución de esos litos para que los expulsen? Pues a lo mejor cuando ya se quitó la vesícula y aún así el poder es algo idiopático que a veces no sabemos explicarlo, se siguen formando porque hay a veces un desequilibrio, debe de haber una tríada, un equilibrio entre tres elementos. Entre la bilis debe de contener en equilibrio las sales biliares, el colesterol y ese fosfolípido que se llama lecitina. Tienen que estar equilibrados. Si hay cantidad normal de sales biliares, cantidad normal de colesterol que se está expulsando por ahí, pero hay muy poco fosfolípido, el fosfolípido lo que hace es mantener soluble al colesterol junto con la sal biliar. Entonces hay un desequilibrio y es cuando entonces pueden darse la formación de litos. O al revés, hay buena cantidad de fosfolípidos, que es la lecitina, puede haber cantidad normal del colesterol, pero hay pocas sales biliares. Entonces vuelve a haber un desequilibrio porque la sal biliar también participa de mantener soluble al colesterol. Recuerden que el colesterol es un elemento lipídico y para poder viajar en la bilis, recuerden que más del 90% del contenido de la bilis es agua. Entonces no puede viajar tranquilamente. ¿Qué tiene que hacer para viajar y estar ahí dentro de la bilis que tiene un alto contenido de agua? Soluble a través de ¿qué? De ese fosfolípido y de las sales biliares. Por eso decimos que cuando esa triada se desequilibra, hay precipitación de sustancias, y en especial del colesterol, y empieza a dar la formación. Entonces, la mayor parte, el principal tratamiento para un problema de formación de litos y sobre todo cuando ya la vesícula está engrosada y empieza a tener lodo biliar, quiere decir que ese segmentito, ese saquito, ya no logra contraerse bien, ya no logra vaciarse bien, y eso va a ser motivo para que haya recaídas y recaídas del dolor, del cuadro doloroso abdominal y de la formación probablemente de litos si es que ya hubiese. Por eso se habla de que hay una vía biliar principal y una accesoria.
¿Quién me dice, de todos los conductos que ya se hablaron, quién da a la vía? ¿Me pueden regresar a donde estaba todo el árbol biliar, que se ven los conductos? Inclusive ahí sí, bueno, a ver. En la anatomía, ahí. Esa que me mostraron. No una que pasó ahí como esa, nada más donde está lo que pertenece prácticamente al hilio. Vean, ahí como una Y está el conducto hepático derecho, izquierdo y el común, que ya su compañero les decía que histológicamente tenía características muy similares. Bueno, va saliendo del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo esos conductos y se unen para formar el común. Y si se fijan, si nos fuéramos recto hasta abajo, se comunica prácticamente con el colédoco y como un bracito o una ramita, en este caso es hacia su extremo derecho, sale el conducto cístico con la vesícula biliar. Bien, la vía principal, ¿cuál sería? ¿El conducto colédoco? ¿Solo el colédoco? ¿Quién produce la bilis? El conducto hepático común. ¿Produce la bilis el hepático El común? hígado. Ah, no. Estaba contestando al otro. Tampoco. Forma parte de, pero no solos. A ver, ¿quién dijo hígado? ¿Los hepatocitos? Los hepatocitos, el hígado, correcto. ¿Quién produce y forma la bilis? Los hepatocitos, que es el tejido de hígado, el tejido hepático, el parénquima. Bien, entonces, ¿cuál será la vía principal? Yo puedo vivir sin vesícula, que corten ese bracito del cístico con todo y la bolsita, que es la vesícula. ¿Podemos vivir? Sí. ¿Conocen personas que les han quitado la vesícula? Sí. Y viven y se siguen echando su Sí. taco de chicharrón y de carnitas y de cueritos y de tripa y de todo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que siguen teniendo bilis. ¿Por qué? Porque la vía principal son el hepático derecho, izquierdo, común y colédoco. Si se corta esa ramificación, que es el cístico con la vesícula, la bilis de todos modos va a seguir descendiendo por esos conductos que dije que son la vía principal. Ahí señálalo en lo verde. El derecho, el izquierdo, común, hacia abajo, colédoco, y eso va a llevar la bilis al duodeno, que es donde tiene su acción. Ahora, ¿quién va a ser quien va a almacenar, absorber agua, electrolitos y va a concentrar la bilis? Pues la mucosa de esos conductos. Por eso tiene un epitelio cilíndrico y hasta decían cilíndrico alto algunos. ¿Por qué? Porque es una forma de saber absorber agua, electrolitos y secretar, acuérdense que secreta moco. Los conductos y sobre todo la vesícula secreta, obviamente la vesícula, mayor cantidad de moco. Por eso la bilis, cuando ya fue almacenada en la vesícula, es más viscosita, como con babita, moco, mucina. Bien, obviamente la vesícula contiene más moco que produce y absorbe mucho más. Bien, pues el cuerpo se sigue adaptando a que en sus conductos, ¿por qué? Porque hasta el final del colédoco es donde está un esfínter y mientras en los conductos de acá arriba se sigue almacenando. Cuando venga la colecistocinina va a abrir el conducto coledociano o de Boyden y va a ir en dirección del duodeno, abriendo también el de Oddi o hepatopancreático, que se llama así el conducto que controla la salida de la vía biliar y del jugo pancreático para que todo eso llegue al duodeno. Entonces, la vía accesoria es el cístico con la vesícula y el principal, los dos hepáticos, derecho, izquierdo, común y colédoco. ¿Sí queda claro? Entonces, aunque operemos a alguien, le quitemos la vesícula, no va a morir, puede seguir viviendo. Obviamente el cuerpo se tiene que ir adaptando gradualmente a vivir sin el volumen común que utilizábamos de la vesícula y en lo general, siempre que salen de una cirugía se les dicen que pues dejen de consumir excesos de grasa,
sobre todo en el preoperatorio cercano, se les pide que no coman cosas fritas, capeadas, cremas, quesos, huevo, etcétera, cosas que contienen aceites o grasas, precisamente para darle tiempo a la vía biliar que empiece a trabajar sin la vesícula. A mí me ha tocado ver infinidad de personas a lo largo de mi vida laboral, infinidad de personas que no tienen vesícula y que se dan sus comilonas de lo que les acabo de decir. Carnitas, barbacoa, consomé, chicharrón, gorditas, frituras, quesadillas, ya no les digo fritas, son ahogadas, ¿verdad? Quesadillas ahogadas en aceite, todo lo que ustedes puedan imaginarse, mayonesa, los quesos que se gratinan tienen un alto contenido de grasa, la crema tiene mucha grasa, etcétera. Los gorditos, los cueritos de las carnes tienen grasa. La tripa, imagínense los tacos de tripa, de los famosos machitos, son tripa, al final de cuentas, tienen un alto contenido de colesterol y de grasas. Y la gente gradualmente lo siguen comiendo. Hay personas que después de haber padecido un dolor intenso, el susto de la cirugía, la convalecencia y demás, bueno, hay personas que sí, a partir de ahí restringen su alimentación y de acuerdo a lo que comemos, si se acostumbran de por vida a comer poca grasa, el día que comen grasa de más, seguro les da una diarrea o algo les pasa, ¿no? Pero más que otra cosa es porque su cuerpo se adaptó a comer poco de eso. Es como el que deja de tomar leche, ¿no? Que después de 6 meses que no toman lácteos y un día se les ocurre tomarse un vaso de leche entera, es diarrea segura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su tubo digestivo dejó de sintetizar la enzima que digiere los azúcares de la leche y entonces les viene una diarrea de tipo osmótico, ¿ya? Que es intolerancia a la ¿qué? A la lactosa, que es un azúcar de la leche. Si no había sustrato y de hoy para mañana lo consumen, diarrea segura, ¿no? Eso no quiere decir que en la vida lo deben de consumir, debe ser gradual, poco a poco, ahora sí como decimos, a probaditas, de a poquitos, y va a llegar el día en que va a volver a consumir leche, porque no es un daño genético ni definitivo, sino por la falta del consumo, no había el sustrato, pues no se daba la producción de enzimas, así la bilis, ¿verdad? Si esa persona toda la vida se acostumbró a no comer grasas y aún con todo y vesícula, si llevamos una dieta sin grasa, el día que la consumimos nos puede dar diarrea, nos puede dar vómito, nos distendemos, 1000 cosas nos pasan porque estamos consumiendo algo que no estábamos adaptados a comerlo cotidianamente, ¿sí? Entonces, por eso que las personas que tienen ya una cirugía, que se extirpó la vesícula, que es el sitio que le decimos que almacena y concentra la bilis, ya no está, no mueren y pueden seguir comiendo a final de cuentas, variado, ¿verdad? De todo sin abusar, a pesar de no tener esa vía accesoria. ¿Por qué? Porque el hígado va a seguir produciendo la bilis, lo va a sacar por su vía principal y hasta el colédoco lo va a conectar para poder mandar la bilis que requieren para la digestión de grasas en el duodeno y el yeyuno. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Ok. Pues bueno, era la parte que yo les quería hablar de la vía principal y accesoria, porque de repente por ahí lo están preguntando en algún examen y si no lo remarcamos, pues se nos va. ¿Sale? Pues muy bien, bastante completo, muy bien su presentación. Solamente sí recordarles que así como el estómago, el páncreas, la vía biliar también tiene sus 3 etapas de secreción de la bilis. Tiene la etapa cefálica, la etapa gástrica y la etapa intestinal. Y al igual que el jugo pancreático, la etapa más intensa para la vesícula y sus conductos va a ser la etapa intestinal. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya se requiere su presencia en el tubo y cuando el contenido está en el intestino es cuando se requiere mayor volumen, tanto de jugo pancreático como en este caso de bilis. La cefálica vuelve a ser igual, es una porción pequeña, desde que olemos, pensamos, imaginamos, ¿verdad? Las cosas cuando son estímulos sensoriales, vamos a poder secretar un poco de bilis.
pero cuando llega al estómago es otro tanto de liberación porque ya está muy cerca, pero una vez que el estómago vacía contenido al intestino, la etapa intestinal es la que libera las hormonas que ya vimos, y esas hormonas justamente las van a favorecer, en este caso a la vesícula, de contraerse para mandar la bilis al intestino delgado. Bien, solo era lo que quería comentarles, pero bastante bien, completo. Y pues con esto terminaríamos estos 2 anexos que era muy necesario valorarlos y verlos antes de empezar el intestino. Por eso ya el jueves vamos a empezar con anatomía y con histología del intestino delgado, ¿sale? Para que el siguiente equipo ya esté listo. Y este viernes, recordar, examen de páncreas y vías biliares y tareas de los mismos. Muy bien. Pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos el jueves y nuevamente disculpen, chicos, no me pude ni conectar ni con el celular, terminé con una tablet hasta que bajé la aplicación y demás, por eso mi tardanza, pero bueno, la cosa es que nos pudimos conectar y bueno, es un tema pequeño, no me angustió tanto, pero sí me da pena no entrar en la hora pactada y pues nos vemos el jueves. Que estén muy bien y cuídense, chicos, que tengan bonita tarde. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego.